para vencer a la depresión. Así que no se confunda. Tal vez usted siempre ha creído que es una persona de fe y no tiene ni la menor idea de por qué razón siempre está deprimido. No caiga en la trampa de poner su fe en la fe. Usted debe poner fe en el Señor. Recuerde lo que nos dice Hebreos en el capítulo 2, que debemos poner nuestra fe en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. La fe, ¿qué es y cómo obtenerla? Este será el tema que en los siguientes minutos nos trae el pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. La Biblia lo dice clara y simplemente: conforme a vuestra fe os sea hecho. No conforme a su fama, no conforme a sus sentimientos, no conforme a su fortuna, no conforme a sus amigos, ni conforme a su destino, pero conforme a vuestra fe os sea hecho. La fe es el medio de cambio en el reino de los cielos. Cuando usted va al supermercado a comprar comestibles, los compra con dinero. Pero recibimos de Dios fe. La fe es el medio de cambio. Varias cosas deseo poner en su corazón hoy. Y cómo oro a Dios, el Espíritu Santo, que remache estas cosas en su alma. Cómo oro a Dios que Él permanentemente escribe estas cosas sobre su corazón. Por favor, escuche, porque desesperadamente necesita creer en Dios. Oh, las bendiciones de Dios que vendrán para usted si usted aprendiera a creer en Dios. Ore, crea y usted obtendrá. Ore y dude y nada tendrá. Es absolutamente necesario que aprenda cómo creer en Dios. Al mirar este pasaje de las Escrituras, mantenga Romanos capítulo 10 abierto ante usted y mire las lecciones que hay aquí, que le explican cómo tener una fe bíblica. La primera cosa que quiero que usted note es lo que voy a llamar la realidad de la fe bíblica. Mire el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Todo aquel que creyere en Él. La fe debe tener el objeto correcto para ser fe verdadera. Estoy hablando de la verdadera fe. Bueno, usted sabe que a veces hay gente que simplemente dice: solo tenga fe, solo crea. Cuando una persona me dice eso, solo tenga fe, la primera pregunta en mi mente es: ¿fe en qué? Ellos dicen: solo crea, solo crea. Yo digo: solo crea, ¿en qué? No hay poder en la sola fe. No piense usted que hay algo místico o algo mágico acerca del solo creer. Anote esto grande, simple y claro: su fe no es mejor que el objeto en que cree. La fe mal ubicada es una cosa peligrosa. No es la fe la que mueve montañas, es Dios quien traslada montañas. ¿Lo entiende? No es la fe la que mueve las montañas. La Biblia dice en Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús les dijo: tened fe en Dios. Verá, hay tanta gente que piensa que la fe es el pensamiento positivo. La gente piensa que la fe es esto. La fe no es el pensamiento positivo. A usted le ayudará a pensar positivamente y no hay nada malo con el pensamiento positivo. Pero la mayoría de la gente piensa que hay algo místico y mágico en solo creer. Pero la verdadera fe bíblica está en el versículo 11, que debemos de creer en Él. Su fe no es mejor que el objeto en que cree.
Si usted reduce la fe al simple pensamiento positivo, ¿sabe usted lo que va a suceder? Usted se va a desanimar, porque vendrán ocasiones cuando usted estará tratando de pensar positivamente y no va a ser capaz de pensar. Un niño vino a su padre y le dijo: papá, yo creo que hoy reprobé mi examen de matemáticas. Su padre respondió: hijo, debe ser positivo. Entonces el muchacho le contestó: es positivo que reprobé. Y quiero decir que si usted se mira a sí mismo y está tratando de pensar positivamente, usted va a encontrar que en lugar de motivarlo, va a desalentarlo, porque después de un tiempo se va a dar cuenta de que no tiene en sí mismo lo que se necesita para enfrentar la depresión. Y voy a decirle algo más. Si pone su fe en la fe, usted es un blanco muy fácil para el diablo. Luego el diablo vendrá a usted y le dirá: bien, tú no eres lo suficientemente bueno para ser salvo. Y usted le responde: sí, lo sé, mas no tengo fe en mí mismo. El diablo le dice: ah, bien, pero hay hipócritas en la iglesia. Y usted le contesta: no estoy poniendo mi fe en los hipócritas, estoy confiando en el Señor. El diablo le dirá: pero tú no te sientes precisamente bien. Y usted le contesta: no estoy confiando en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. ¿Piensa que el diablo se irá lejos? ¿No es así? Pero ¿sabe usted lo que él hará? Y esta es su estrategia más astuta. Dirá: muy bien, tú dices que confías en el Señor, pero ¿cómo sabes si tu fe es lo suficientemente buena? ¿Cómo sabes si tu fe es lo suficientemente fuerte? ¿Cómo sabes si tu fe es la fe verdadera? Y amigos, si no tienen cuidado, este es su truco más sucio y engañador. Y mucha gente, cuando él dice esto, caerá en la trampa. Y si el diablo le hace este truco, usted respóndale: mira, diablo, yo no estoy poniendo mi fe en la fe. Mi fe está en Jesús. Ahora, hay una diferencia en eso. Vea, la menor cantidad de fe en el objeto correcto es mejor que la fe grande en el objeto equivocado. Debemos de creer en Él. ¿Recuerda usted lo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2? Debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, no se mire a sí mismo, no ponga la fe en su fe, ponga la fe en Dios. La verdadera fe no es el pensamiento positivo. No es la fe en la fe. Es la fe en Dios. La fe débil en el objeto correcto es mejor que la gran fe mal puesta en el objeto equivocado. Mire, esta es la forma de tener una fe fuerte: conocer quién es Dios. Cuando usted ve quién es Dios, en lugar de poner su fe en los sentimientos positivos, en lugar de poner su fe en la fe, ponga su fe en Dios y su fe crecerá. Bien, esta es la verdadera fe bíblica. Su fe no es mejor que el objeto de esta. Debe conocer a Dios. Aquí está el segundo punto que quiero que vea. Es muy importante. No solamente la verdadera fe bíblica, pero deseo que usted aprenda la fuente de la fe bíblica. Toda la auténtica fe bíblica está arraigada no solo en conocer a Dios, pero en oír del Dios que conoce. Mire el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿O cómo oirán sin un predicador? Y luego avance por favor al versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Preste atención. Para que pueda tener fe, usted debe oír de Dios. ¿Lo ha entendido? Para que pueda tener fe, usted debe oír de Dios. No puede tan solo adivinar la voluntad de Dios. Este versículo dice, versículo 17, que la fe es. Usted no la produce. Esta es. Dios da la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. ¿Escuchó eso? Nadie puede creer en Dios a menos que Dios le permita creer. ¿Y cómo le permite Dios que usted crea? Dios le da su palabra. Dios da una palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, contrario al pensar popular, no hay que nombrarlo y reclamarlo.
Dios habla, usted cree y recibe lo que Él dice. Usted no lo nombra y lo reclama. Dios habla, usted lo cree y lo recibe. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra esperar, ¿qué significa esta? Bueno, hoy en día significa tal vez, significa un deseo fuerte. ¿Cómo esperaba que mi equipo ganara ayer? Pero murió la esperanza porque mi equipo perdió. Así es la esperanza. Sabemos esto. Él dijo que Él viene. Él lo dijo. Él no está aún aquí, pero sabemos que Él viene. Esto es la esperanza bienaventurada, no la esperanza tal vez o a lo mejor. Sabemos que Él viene. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Ahora escuche esto. La fe es la certeza de lo que se espera. Mire la palabra certeza. Usted sabe lo que la palabra certeza significa. Bien, podría significar garantía, pero realmente la palabra griega es upóstasis. O sea, algo de lo cual está totalmente seguro. Cuando vive por fe, usted no camina sobre cáscaras de huevo y gelatina. Amigo, la certeza es fe. ¿Por qué? Porque esta es la certeza de lo que se espera. Las cosas que Dios ha dicho. ¿Ve usted esto? De ahí proviene la fe. La fuente de la fe es la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios comunica su palabra? Dijimos que no puede tener fe a menos que Dios hable. ¿Cómo habla Dios? Bien, hay dos palabras para la palabra palabra en el idioma griego. Una es logos, y el logos es Jesús. Usted sabe que a Él se le llama el logos, la palabra de Dios. El logos podemos decir que es la Biblia, la palabra escrita que nos habla de la palabra viva. Jesús es el logos, la Biblia es el logos. Esto simplemente significa la palabra, la revelación de Dios dada en Cristo, revelada en la Biblia. Esto es el logos. Pero hay otra palabra que se traduce palabra y es rema. Y esta es la palabra que se usa aquí en el versículo 17. La fe es por el oír y el oír por la rema de Dios. La rema de Dios, no el logos, pero la rema de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la palabra rema? Significa un mensaje. Significa una palabra expresada. Creo que podríamos llamarla una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia. Este es el logos. Y cuando está leyendo la Biblia, Dios comienza a hablarle con la palabra de Dios. Usted recibe un rema de logos. Usted recibe un mensaje de Dios y Dios le habla a usted. Y usted oye esa su voz en su corazón. Usted escucha de Dios. Amigos, esta es la razón por la cual antes de este mensaje me arrodillé a orar en mi oficina y dije, oh Dios, ayúdame a predicar. Porque amigos, para que pueda obtener fe, usted no tiene que escuchar de Adrián. Usted debe de escuchar de Dios. Usted debe oír de Dios. Verá, lo único que yo puedo hacer es ser el mensajero, pero es Dios quien da el mensaje. No es suficiente el oír un sermón. Mire por favor el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Observe por favor la frase ¿de quién? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quien no han oído? Usted debe oír a Dios. Debe recibir un rema de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo le habla Dios a usted? ¿Y cómo le da algo? Cuando usted está leyendo la Biblia o está orando y Dios pone esa porción en su corazón, Dios le afirma, esto es de mí para ti. Usted me dice, pastor, él nunca me habla a mí de esa manera. Amigo, ¿está escuchando? ¿Tiene usted su devocional? ¿Está saturado con la palabra de Dios? ¿Está listo para hacer su voluntad? ¿Quiere usted escucharlo? Se presenta a servicio. La fuente de la fe es la rema de Dios. La verdad de Dios es la fe en Dios, no la fe en la fe. La fuente de la fe. Usted debe oír de Dios. Aquí está el tercer punto que quiero que vea rápidamente. Deseo hablar no solo de la fuente de esta fe, pero del resultado de esta fe. Y luego veremos el próximo punto. ¿Cuál es el resultado de esta fe? ¿Qué hace la fe? Antes de hablar sobre el liberarla, platiquemos sobre su resultado. ¿Qué hace la fe bíblica? ¿Cuál es el propósito de la fe? Escuche cuidadosamente. La fe no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. El resultado de la fe es la voluntad de Dios. Note que dije que no puede tener fe a menos que la reciba de Dios. Entonces, ¿sabe lo que usted va a escuchar de Dios? Usted va a oír la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, Dios le dirá, esto es lo que quiero que se haga y por lo tanto quiero que lo creas. Ahora usted no puede tener fe en algo que no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no hay forma posible de que pueda tener fe en eso. ¿Por qué? Porque la fe es el regalo de Dios. La fe viene del oír de la palabra de Dios. Y Dios no le va a dar a usted un mensaje acerca de algo que no es su voluntad. Y esto es maravilloso, porque mantiene a Dios en control. No piense que usted solo necesita creer que puede tener fe en cualquier cosa que desee y obtenerla. Qué fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviera fe suficiente, ¿podría convertir este edificio en oro sólido? No, a menos que Dios quisiera que lo convirtiera. ¿Comprende de lo que estoy hablando? Esto mantiene a Dios en control. ¿Recuerda la leyenda del hombre, el rey Midas, quien todo lo que tocaba se lo convertía en oro? Él quería ser más rico de lo que ya era. Él amaba el oro. Y él consiguió su deseo. Él dijo, ahora voy a ser más rico de lo que soy, porque todo lo que toque se convertirá en oro. Pero cuando fue a comer sus alimentos, estos se convirtieron en oro. No se los podía comer. Cuando él besó a su hermosa hija, ella se convirtió en oro, y ella ya no era una hija a quien él podía amar. Y lo que pensó que sería una bendición llegó a ser una maldición. Y si tuviera fe ilimitada, llegaría a ser la misma maldición para usted. Si pudiera solo decir, bien, yo puedo creer y tener lo que quiera, haría un desorden de las cosas, lo pondría en el asiento del conductor en lugar de a Dios. ¿Lo ve? El resultado de la fe es que la voluntad de Dios sea hecha. Dirá, oh, ¿esto significa menos bendiciones para mí? No, significa más bendiciones, porque, amigo, la voluntad de Dios no es algo que usted debe hacer, es algo que tiene la oportunidad de hacer. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la verdadera fe? Es la fe en Dios. ¿Cuál es la fuente de la fe? Usted oye de Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? El resultado de la fe es que la voluntad de Dios es hecha. Ahora, ¿cómo libera usted la fe? ¿Qué hace usted? ¿Cómo llega esta a ser una íntima experiencia personal? ¿Cómo va usted a liberar hoy en día su fe? Bien,
La fe verdadera, escúcheme, hace más que simplemente creer, obedece. Si lo que usted dice creer no se traduce en acción, usted realmente no cree. Note el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Un momento. Yo pensé que debemos de creer en el Evangelio. ¿Es correcto? Claro, cuando usted lo cree, usted lo obedece. Permítame decirle, ¿qué es la fe? La fe es el creer en movimiento. Luego podrá decir, el pastor Rogers, si no puedo creer, entonces no es mi culpa, la culpa es de Dios, porque Dios no me dio fe. Usted dijo que nadie puede creer a menos que Dios le hable, y quizá Dios no me habló, así que no es mi culpa. Tengo noticias para usted. Mire, por favor, el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Lo ve? No todos aquí son creyentes. Entonces, la fe es por el oír y el oído. Sí, pero no obedecieron. Dios habló, pero ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no creyeron? Leamos el versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está hablando. Dios ha permitido que usted esté este momento aquí escuchando este programa. Dios le dice te amo, pero no todos obedecerán el Evangelio, no todos darán libertad a su fe. Dios extiende su mano, pero hay personas que son rebeldes y contradictorias. ¿Sabe lo que significa ser contradictor? No es una palabra muy bonita. La palabra contradictor significa obstinado. Usted discute, oye la palabra de Dios y Dios le habla. El Espíritu Santo le afirma, sí, es verdad, pero usted se pone a desafiarlo por el juicio de su mente. Usted dice, no creeré en eso. Pienso que no obedeceré eso. Y Dios le dice, te amo. Y Dios extiende sus manos. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. No todos obedecieron el Evangelio. Oh amigo, escuche,